aquí los elementos de una tabla de frecuencias. Tenemos de un estudio que se ha hecho de familias para investigar el número de hijos por familia. Con 0 hijos, 2 familias. O sea, sin hijos. Un hijo, 10 familias. 2 hijos, 24 familias. Y así sucesivamente hasta familias con 5 hijos, que son 2, en la muestra que se tomó o el estudio que se hizo. Y se va a hacer o completar la tabla de frecuencias, ya está aquí hecha. Cada entrada de esta se llama la frecuencia del dato. La suma de las frecuencias da el número total de elementos o personas encuestadas o que participaron en la muestra. Para precisar, esta columna es la columna de las frecuencias absolutas. Por supuesto, el total da 40, porque se refiere al número de familias encuestadas. 2 familias con 0 hijos, 10 con 1 hijo, 12 con 2 hijos, 8 con 3 hijos, 6 con 4 hijos, 2 con 5 hijos. 40 familias, lo mismo que este número. Número de hijos con su índice I y el subíndice 0, 1 indicando la fila. N sub I, N mayúscula, es la frecuencia acumulada. Este 2 ahora lleva acumulado solamente 2, más con este 2 y 10 llevo acumulado 12. Y con este 2, 10, 12 llevo acumulado 24. Pero es más fácil hacerlo de esta manera, el acumulado. Tomar el acumulado anterior, sumarle la frecuencia absoluta que se llama, del que se va a acumular, y ahí da el nuevo acumulado. La suma de esta columna no tiene sentido en este espacio. Esta columna se llama la columna de las frecuencias absolutas relativas. Y esta, la columna de las frecuencias absolutas relativas acumuladas. O frecuencias acumuladas relativas es un porcentaje, en realidad en forma decimal. Por ejemplo, para esta columna 2 sobre 40 da 0,05. Es una frecuencia absoluta relativa. 10 sobre 40 da 0,25. 12 sobre 40 da 0,30. Es la relación entre el número, en este caso de familias con 0 hijos, y el total. Es realmente una relación porcentual, se llama frecuencia absoluta relativa, que es la relación con el total o con el número n que se está manejando en la muestra. Y en realidad es un porcentaje en forma decimal. Ese porcentaje se mirará en esta columna donde se llama 100 por F sub I y da 5, corre la coma 2 lugares. Es decir, los primeros 2 dígitos dan directamente el porcentaje. A veces se dice porcentaje 0,20, pero es 20%. Esta es la forma decimal del porcentaje. Asimismo, la frecuencia absoluta se convierte en relativa dividiendo cada entrada entre 40. Y nos da acá 2 entre 40, 0,05, 12 entre 40, 0,30, y que equivale al 5%, al 30%, etc. Es de anotar que en este formato, como 40 es un divisor mayor que cualquiera de estos números, el valor nunca superará al número 1, el valor de la división. El máximo valor es 40 sobre 40, que es 1, como es el caso de la acumulada al nivel de esta fila. Pero en general da menor que 1. En la suma de frecuencia absoluta relativa, todas las entradas de la columna, es 1. Puesto que al fin y al cabo, como todo esto suma 40, al sumar cada una de estas entradas en F sub I, termino logrando el equivalente de 40 sobre 40, que es la suma de todos entre 40. Quedaría 1. En las acumuladas va apareciendo el porcentaje, pero va creciendo porque es acumulado. Y es claro que
5 más 25 da 30, y 30 más 30 da 60, y 60 más 20 da 80, 80 más 15 da 95, y 95 más 5 da 100. Pero como estamos trabajando con decimales de tipo 0, excepto este, aquí el 100 es un 1, 40 entre 40. Y aquí la columna de los porcentajes, como suele mirar el común de las personas, de las frecuencias absolutas y los porcentajes de las frecuencias acumuladas. Este 1 se convierte en 100 a este nivel. Y este 1 se convierte en 100 a este nivel. Esta suma da el 100%. Esta no tiene sentido acá, como no tenía sentido esta. A partir de la tabla así elaborada, vamos a responder rápidamente esta pregunta. ¿Cuál es la proporción de familias con 2 o menos hijos? Es fácil, puesto que las familias con 2 o menos hijos son las que tienen ninguno, 1 o 2 hijos. Por lo tanto, como es un acumulado y me hablan de porcentaje o proporción, vengo acá directamente y me da 60%, o si quieres 0,60. Y aquí el acumulado me da 24. Es decir, que la respuesta es la E. Estos cálculos ya estaban hechos en la tabla. Los valores calculados nos permitirán fácilmente contestar muchas preguntas. ¿Qué porcentaje de familias tienen más de 2 hijos? Los que tienen más de 2 hijos están en esta zona y hablan de porcentaje. El 100% serían todas las familias. Tenemos que eliminar a las familias de esta zona, es decir, a esta porción. Pero el acumulado en porcentaje de esta porción es 30. Por lo tanto, la respuesta será 100% menos 30% y nos dará 70%. Ahora, ¿qué número de familias tiene entre 2 y 4 hijos? Veamos. Corresponden a esta porción de la tabla o a esta porción de la tabla. Por supuesto que podría sumar esto. Me daría 26, pero voy a utilizar las acumuladas. ¿Qué pasa? Este acumulado de aquí es eliminado y por lo tanto de este total de 38 familias hay que restar 12. 38 menos 12 y me daría por supuesto el mismo 26 usando las acumuladas. ¿A qué porcentaje corresponde? ¿A qué porcentaje corresponde? Por supuesto, 26 entre 40 da 65% o 0,65. Pero, como estaban entre 2 y 4, puedo apartar la zona entre 2 y 4 por este lado donde están los porcentajes y decir, hasta aquí había un 95% y se excluye este 30% acumulado. Me da 65%. La tabla tiene muchas aplicaciones para responder rápidamente otras preguntas.